investigación de más de 4 años se logró acreditar los delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y tráfico de influencias, y también la revelación de secretos del ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, quien deberá cumplir 3 años de libertad vigilada. Además también de pagar una multa de 55 millones de pesos. Vamos a profundizar en este tema, en el caso CNA. Conversamos con su abogado, Juan Carlos Manríquez. Muchas gracias por acompañarnos y conversar de este tema que tiene muy atentos, podríamos decir, a muchísimas personas. Lo primero es que ustedes reconocen entonces estos delitos y por eso se llega a este acuerdo de no ir a un juicio oral. Así es. De hecho, en la audiencia de ayer el señor Zúñiga, de una manera bastante transparente y muy clara, y digamos poco usual en este tipo de cuestiones, sobre todo incluso en los procedimientos abreviados, frente al magistrado Avilés, dijo que él estimaba que para él era razonable y además justo aceptar las penas que se habían negociado y efectivamente los hechos que el Ministerio Público había requerido, que eran por solo 2 hechos, cohecho y lavado de activos, entendiendo que esa era la modalidad del pago del contrato. Los otros imputados en la causa tenían mayores imputaciones, uno 3 y el otro señor 5, de tal manera que el señor Zúñiga solo enfrentaba 2 imputaciones. Y por lo mismo, y además por otras razones de consideración práctica, ustedes ya saben que los juicios orales suelen ser muy largos, desgastantes desde el punto de vista emocional, económico, y además con las modificaciones legales del último tiempo, no se hacía muy razonable ir a debatir en un juicio extenso penas que lo más probable era que fueran muy similares a las que obtuvimos acá, o simplemente para ir a litigar la posibilidad de la absolución de uno de los 2 hechos, y al fin y al cabo la cuenta iba a ser la misma. De ese punto de vista, el mismo señor Zúñiga además hizo un acto de contrición voluntario, reconoció los hechos, y como le digo, además fue claro en decirle al propio tribunal que él estimó que había actuado de manera poco prudente en su época, que hoy día habría actuado efectivamente de manera distinta, y él además dijo, de manera muy sincera, que estimaba que esas eran las consecuencias que tenía que asumir. Ahora, en este reconocimiento que él hace respecto a todos estos delitos que cometió, a diferencia de quienes, por ejemplo, quieren llegar a un juicio oral porque ellos insisten tal vez en su inocencia, ¿cuáles son los argumentos de por qué él finalmente cometió estos delitos? Y que finalmente afectaron a muchísimos estudiantes, que ese es el tema de fondo. Sí, bueno, ese es un punto muy relevante en esto. Zúñiga hasta el día de hoy se ha manifestado también de manera, diría yo, muy afectada por la situación particular de los alumnos, de la familia, de quienes confiaron en el proyecto educacional. Y hasta el día de hoy, yo he sido claro también en eso, y con bastante sentido de vergüenza personal de no haberlo podido defender. Me refiero a su proceso educacional de una manera más enérgica. Porque también cuando se dieron a conocer las falencias de la universidad, hay que tener en cuenta 2 elementos que llevaron a tomar esta decisión. El primero es que efectivamente por la administración desconcentrada que se dio, el promedio de la zona central, que era mejor a los otros en cuanto a calidad pedagógica y de entrega, era muy dispar. Y segundo, porque efectivamente se produjeron también muchas, digamos, faltas en la administración y en el debido cuidado que llevaron a que esta cuestión se deteriorara. Y eso generó, en un contexto bastante también reprochable, a mi modo de ver, y eso es una conclusión mía personal luego de varios años viendo este problema, que efectivamente las decisiones de las autoridades políticas administrativas, incluso de los ministerios de educación respectivos, fueron bastante apresuradas, porque la idea era desguazar lo más pronto posible el proyecto educativo de la universidad y traspasar un número no poco considerable de 20.000 alumnos. Ahora, en ese punto en el cual usted está argumentando un poco qué es lo que ocurrió y el contexto en que se dio toda esta problemática, lo que llama la atención es que si bien sabemos que el sistema o el modelo está en cuestión, otra cosa es muy distinta que una autoridad de una universidad o el rector en este caso, como se ha demostrado, podríamos decirlo, tenía esta institución que más bien tenía relación con lucrar con un negocio más que cumplir, podríamos decir, con la expectativa y el sueño de todos estos estudiantes de tener un título universitario. O sea, esto más bien se transformó en un negocio en vez de una universidad. Bueno, ese punto en la acusación no fue tema, porque precisamente fue retirado expresamente de la acusación por el fiscal Gajardo. El texto de la acusación, que era la página 15, que se refería a esa posibilidad de lucro, fue retirada porque era una de las condiciones sine qua non para poder aceptar el acuerdo en un procedimiento abreviado. Así que ese es un tema que no fue objeto de la decisión ni lo va a ser del tribunal. Por tanto, es muy ajeno y es bueno dejarlo claro. En segundo término, esa era la estructura y la manera que la propia ley generó para que las corporaciones de educación superior privada se organizaran. De tal manera que bajo ese punto de vista, si usted revisa la totalidad de los antecedentes, que son muy cuantiosos, de la totalidad de los organismos privados que fueron
revisados por tener la misma estructura, se va a sorprender. Porque no todos llegaron a la instancia de imputación a la que llegó la universidad u otras que todavía se mantienen, reclamando su derecho, obviamente, a la presunción de inocencia y a probar es que por una no cosa, delito. claro, hay investigaciones, hubo comisiones investigadoras que tenían que ver si las universidades lucraban o no, y la verdad es que hubo ahí un informe que fue bien contundente respecto a lo que sucedía con varias otras entidades. Pero lo que aquí también llama la atención es, podríamos decirlo, la compra que se hacía de la acreditación, que es otro tema, que tiene que ver con que yo afirmo que mi universidad cumple con ciertos estándares, que no es cierto, porque finalmente yo pagué para obtener ese estándar. Ese es un muy buen punto. Eso que usted plantea, en este caso concreto, no ocurrió, porque lo que imputó la Fiscalía es lo siguiente, es que el contacto indebido que tuvo Héctor Zúñiga con, en esa época, director subrogante o presidente subrogante de la Comisión Nacional de Acreditación, era un contacto indeseado. Que cualquiera persona en esa posición de un rector debiera haberle puesto freno a la oferta, que era la siguiente, es decir, mira, tu institución tiene una serie de falencias administrativas, orgánicas, académicas. Yo te las puedo mejorar a través de un equipo, contrátame. Si me contratas, lo más probable es que las superes. Eso es lo que se llama técnicamente un cohecho pasivo impropio. Como ya, persona, pero lo aceptaron. Ahí viene el punto. ¿Lo aceptaron para qué? Y por eso Zúñiga lo reconoció hidalgamente y dijo, sí, en otras condiciones yo no debía haber firmado ese contrato y debía haber repulsado esa propuesta, y no lo hice, y por eso asumo mis circunstancias y por eso se le está penando. Y efectivamente lo que hizo fue pagar 2 de 3 cuotas de un contrato de actividades que se prestaron, que luego las pagó la universidad cuando él ya no estaba presente, en una tercera oportunidad para un proceso futuro. Vale decir, ¿la universidad pagó para acreditarse? La respuesta es solo una y categórica, no. La universidad pudo haber estimado como posible que, tomando esos servicios de asesoría de esas personas o de cualquier otro, tenía ventajas para poder acreditarse en un proceso futuro. Probablemente ahí la respuesta puede ser sí, en la medida que aquellos que ofrecían ese servicio decían que era una condición también indispensable para acreditarse. Eso. Lo que usted me está diciendo es finalmente cuál puede haber sido la intención, pero lo que se aceptó en el fondo fue pagar por acreditarse. No, lo que se aceptó y lo que se pagó fue la asesoría de una empresa vinculada a una persona que formaba parte de la CNA, formaba parte de la CNA, en condiciones que hoy día, visto después, era un contacto absolutamente irreprochable e indebido. Pero mire, no se sorprenda, si todavía quedan hartas aristas en este juicio. Claro, pero se logra al fin, independiente de lo que usted me está planteando que tiene que ver con el proceso o esta asesoría, que era la forma en que él le planteaba de poder darle esta acreditación, pero se acepta finalmente realizar este pago y entregarle esta acreditación. No, porque no se pactaron ambas cosas conjuntamente. Y si usted ve, si ese hubiera sido el objetivo final, tampoco habría sido logrado y estaríamos hablando de un fraude. Porque en definitiva resulta ser de que quien ofreció poder cumplir con determinados resultados simplemente no pudo cumplirlo, que se retiró a mitad de camino. Pero la intención era esa. En este caso, las intenciones no se penalizan. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Aquí lo que se penan son actos. Y los actos reprochables que Zúñiga asumió son esos: no haberle puesto freno a una oferta indebida, a una propuesta indebida, y por eso cometió el cohecho que confesó. Ahora, esa no haberle puesto freno o no haber previsto una situación como esta, tenía un fin. Finalmente sabemos que una universidad que cumple con ciertos estándares o con una cierta acreditación logra captar más estudiantes y por ende también logra de esa manera tener mayores recursos económicos. Sí, claro. O sea, finalmente el fin también aquí sigue siendo el mismo, que era lucrar. No necesariamente, y vuelvo a lo mismo. El fiscal Gajardo, el entonces fiscal regional, el propio fiscal nacional, ha establecido que la figura de lucro como delito mayal de reproche moral no existe. Si uno dijera, esta era la estructura de esta universidad para financiarse, no muy diferente a la de muchas otras que aún subsisten. El punto en cuestión aquí es otro y mucho más específico. Es decir, mire, usted pagó a este otro señor, que resultó también condenado ayer, para acreditarse. La respuesta ante eso es no. ¿Usted le pagó no debiéndole haber pagado o debiendo haberse abstenido de esa relación contractual? La respuesta es categóricamente sí, porque eso la ley también lo sanciona. Abogado, ahora el tema que queda pendiente o la gran interrogante es qué va a pasar con todos estos estudiantes que quedaron un poco bien a la deriva, en una situación bien compleja, muchos de ellos endeudados,
con una universidad que sabemos las condiciones en que está. ¿Qué pasa con su representado con respecto a eso, a todos los estudiantes que fueron parte de la Universidad? Mire, él ha manifestado desde siempre la mejor disposición a reparar todas las consecuencias nefastas de todos estos actos. De hecho, es bueno que también que se sepa que desde el inicio estuvo dispuesto a renunciar a sus créditos en la verificación, en la masa de la quiebra de la Universidad del Mar para ir en beneficio del pago de los trabajadores e incluso generar becas para los alumnos. Pero en esa época no se lo aceptaron. Además, le quiero decir que en este minuto su principal problema es, y también lo puedo decir porque lo he conversado con él, la sensación de angustia y hasta de vergüenza de no poder cumplir con todo ese proyecto educacional en que Zúñiga fue uno de los pocos que creyó genuinamente en sacarlo adelante. Y ver además cómo a usted le desguazan un proyecto de buenos años, donde las otras entidades se pelean por quedarse con 20.000 alumnos o con los edificios de la universidad, demuestra que el contexto en el cual se desarrollaron estas actividades, bueno, está cambiando como producto de la fuerza del reclamo y de la crítica social, y también porque quizá no era el modelo más adecuado. Pero ese modelo fueron las reglas del juego que pusieron en su época la legislación y las directrices de los organismos políticos administrativos respectivos. No fue un invento de Zúñiga. Le queremos agradecer su tiempo entonces para profundizar y conocer también mayores antecedentes respecto a esta decisión que tiene que ver con este llamativo caso de la CNA. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.